Jesucristo. Jesús anuncia su partida. Él se despide de sus discípulos cercanos. Él dice, yo ya me voy. Recuerden que los discípulos dicen, pero Señor, ¿a dónde vas? No sabemos cuál es el camino. Y ahí aparece el hermoso verso donde Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Pero algo les promete, algo precioso a sus discípulos. Les dice, yo no los dejaré huérfanos, yo no los dejaré solos. Yo vendré a vosotros. Y eso, hermano, es precioso, es consolador saber que el Señor no nos desamparó desde que se fue de este mundo. No estamos solos en este mundo. Entonces, en el sermón anterior nosotros nos centramos en los versículos que hablaban del amor a Dios, de que si nosotros verdaderamente decimos amar a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Guardar sus mandamientos. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, debemos obedecer la palabra. Y el que guarde la palabra de Dios, el que ame a Dios, también será guardado por el Padre y será amado por el Padre y también por el Hijo. Qué precioso es eso de que seremos amados por el Señor si le amamos a Él. Pero hoy nos centraremos en esa promesa del Señor que se cumple en el día de Pentecostés, esa promesa de la venida del Espíritu Santo, de la venida de este Consolador que el Padre enviaría en nombre de Cristo para que esté con nosotros para siempre. Y hermanos, no solamente caminaría con nosotros, no solamente estaría con nosotros, sino que estaría, dice la Biblia, en nosotros. En nosotros. Y eso marca una diferencia tremenda, que el Espíritu Santo de Dios habite en nosotros. No os dejaré huérfanos, dijo Jesús, sino que me manifestaré a todos vosotros. Y el verso 16 del texto que leímos dice, y yo rogaré al Padre, dice Jesús, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea, lo que nos había dicho en los versos anteriores Jesús es que la forma en que sus discípulos evidencian su amor a Dios es obedeciendo los mandamientos. Y en la medida que ellos obedezcan los mandamientos, se mantengan fieles a Cristo, obedezcan la enseñanza de Cristo, Él rogaría al Padre para que les envíe a su Espíritu. Ahora, la pregunta es, ¿quién es este Espíritu? ¿Quién es este Espíritu Santo que Jesús enviaría y cuál es la finalidad de por qué lo envía? Aquí vemos la tarea, la obra del Espíritu Santo. De hecho, es primera vez en este Evangelio, en el Evangelio de Juan, que estamos estudiando, que se menciona de manera clara, de manera directa, a los discípulos la persona del Espíritu Santo, como un don especial para su pueblo, como un regalo de Dios para el pueblo. Y vemos que se conjugan las tres personas de la Trinidad y es para nuestra bendición. Cristo ha dicho en los versículos anteriores que Él es en el Padre y el Padre en Él. Y que ellos son uno, como lo dice también más adelante. Y el que le ha visto a Él, ha visto al Padre. Porque dijo Jesús, nadie viene al Padre sino por mí. O sea, si nosotros conocemos a Cristo, conocemos al Padre. Entonces vemos ahí las dos personas distintas del Padre y del Hijo. Pero Cristo dice también, yo mismo rogaré al Padre para que les envíe el Consolador, para que les envíe el Espíritu Santo. Otra persona de la Trinidad de Dios. Recuerden, lo vimos el jueves, eso. Vemos al Padre, vemos al Hijo y vemos al Espíritu Santo. El Padre en el Hijo en el Padre y el Hijo rogando al Padre que envíe la persona del Espíritu Santo para el beneficio de los creyentes, para el beneficio de su pueblo, para el beneficio de sus discípulos. Y que obran de manera distinta, con distintos roles para darnos la salvación y derramar el favor de Dios en nosotros. Vemos las tres personas de la Trinidad y el Espíritu Santo recibe aquí el nombre del Consolador. Y la palabra Consolador, ahí en el Evangelio de Juan, es una palabra griega que es parakletos. Así se escribe esa palabra en el griego, o se pronuncia parakletos, que se traduce como un ayudador, un consolador, un abogado. También se puede traducir a uno que conforta, que fortalece, que intercede, que defiende. Todas esas traducciones son correctas para definir el término parakletos, el consolador, el espíritu, alguien que está de pie junto a otro, que te acompaña, que te guía. Todas esas definiciones podemos darle al Espíritu de Dios. Y es importante mencionar esto porque Jesús, hermanos, en el contexto de este pasaje, está afirmando que Él se iría de este mundo al Padre. De que ya partiría, le está diciendo a sus discípulos, yo en unos momentos más, en unas horas más, yo voy a morir, voy a dar mi vida
en rescate por muchos. Y los discípulos se quedarían solos. Pero Él les está prometiendo, les está asegurando que no estarían más solos, que no les dejaría huérfanos, que no estarían desamparados, sino que Él rogaría al Padre para que les dé otro ayudador, otro consolador, para que les dé a alguien que camine con ellos, que esté con ellos para siempre, que los conforte, que los fortalezca, que los anime. Eso es lo que significa la palabra Paracletos. Es por eso que Cristo usa esa palabra y no dice el Espíritu Santo, sino dice el Consolador, aquel que los va a animar, que los va a sostener, no solo por un tiempo, sino que estará con ustedes para siempre. Estará con ustedes hasta que yo regrese por ustedes, hasta que Cristo venga por nosotros. Hermanos, no sé si te ha pasado, pero yo he escuchado y a veces me han preguntado creyentes que dicen, oye, que sería hermoso haber estado físicamente con el Señor Jesucristo. Qué hermoso sería haber estado durante su ministerio terrenal, haber caminado con Él, haber escuchado su voz, sus enseñanzas, ser fortalecidos por Él, ser enseñados por el mismo Señor Jesucristo, ser animados. Y sin duda todo eso sería hermoso, sería lindo haber visto al Señor Jesucristo. Pero hoy nosotros no tenemos una manifestación menor al Señor Jesucristo. No es que nos dejó un consuelo simplemente, un premio de consuelo. Él se fue y nos dejó algo menor a Él. No, hermanos, Él prometió que Él seguiría estando con nosotros. ¿Y cómo sigue estando con nosotros? A través de su Santo Espíritu. Y es una manifestación incluso mayor, porque no está simplemente con nosotros, sino que está en nosotros. Ahora el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Entonces no es menor a lo que disfrutaron sus discípulos. Él vino como hombre, Cristo vino como hombre a este mundo, habitó entre nosotros. Dice la Biblia que acercó el reino de Dios a este mundo, trajo el poderoso evangelio de salvación, nos mostró un anticipo de lo que será su gloria cuando Él regrese, la gloria del cielo. El mundo le aborreció, el mundo le despreció, a los suyos vino, dice la Biblia, mas los suyos no le recibieron. Él murió en la cruz, pagó el precio por nosotros y luego, dice la Biblia, resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo a la diestra de Dios. Y nos dejó el Consolador. No nos dejó solos, Él nos dejó huérfanos a los suyos. Antes de ascender, Él prometió a la iglesia, recuerden la gran comisión, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en este mismo pasaje que vimos la semana anterior, el Señor nos dice, el que ama mi palabra, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre la amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. O sea, Cristo dice, yo y mi Padre haremos morada en Él, en ustedes, en los creyentes. ¿Cómo Cristo y el Padre hacen morada en nosotros? A través del Santo Espíritu, porque el Santo Espíritu procede del Padre y del Hijo. Es el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo, como lo vimos el día jueves, si lo recuerdan. Entonces, hermanos, lo que nos está diciendo Cristo, o lo que le está diciendo a sus discípulos, que Él sigue con nosotros a través del Santo Espíritu. A través de este Espíritu Santo. No es un Jesús de calidad inferior. No es menos que Cristo. No es una simple idea que nos da consuelo, simplemente o esperanza, un premio de consuelo, como le decía. No es un simple poder que nos fortalece, sino que el mismo Dios mora en nosotros. Dios, el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta, hermanos? Que Dios mismo está morando con nosotros. Que no es menor a que Cristo esté entre nosotros. Cristo estuvo entre sus discípulos, pero ahora Cristo mora en nosotros y el Padre a través de su Santo Espíritu. Entonces eso es maravilloso, es tremendo. Él se quedaría para siempre con su iglesia como lo había prometido. Yo estaré con vosotros todos los días. Este ayudador, este consolador, hermanos, este Espíritu es el que nos fortalece e intercede por nosotros. El Hijo ruega al Padre para que nos dé al Espíritu y el Espíritu a su vez nos da al Padre y al Hijo. Nosotros no podríamos disfrutar de la salvación, no podríamos disfrutar de la obra de Dios en nuestros corazones si no fuera por el Espíritu Santo, que es el que aplica la salvación en nuestras vidas.
No podríamos disfrutarlo. El Espíritu Santo es el que permite que Dios sea real en nosotros, que podamos experimentarlo, sentirlo, porque Él está dentro de nosotros. Podemos ver su obra transformando nuestras vidas, cambiándonos, santificándonos día a día, porque Dios está con nosotros y está en nosotros, hermanos. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad de Dios. Dios es un ser, una esencia, pero se compone de tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la tercera persona de la Trinidad mora en los creyentes, está con su iglesia. La iglesia en Pentecostés fue investida del poder de Dios. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando nosotros estemos luchando con nuestro pecado, cuando estemos luchando con la tentación y te asedia esa tentación con fuerza, recuerda, hermano mío, que no estás solo. El Señor está contigo. El Señor está en ti. Él se ha dado de su Espíritu para que esté contigo para siempre. Cuando te rodee la tristeza, la desesperación, cuando no ves razón para estar alegre, solo ves tinieblas a tu alrededor, recuerda que no estás solo. El Espíritu Santo está morando contigo. El Señor te ha dado su Espíritu para consolarte, para animarte en el día malo, en el día de la tristeza. Cuando veas, incluso si tienes familiares que no son creyentes, a tus seres queridos lejos del Señor, bueno, y te sientes solo como cristiano, bueno, recuerda que el Espíritu Santo está ahí para animarte, para consolarte, que no te ha dejado huérfano el Señor. Cuando veas la sociedad a tu alrededor cayendo, destruyéndose, el pecado asediando el mundo, cuando veas que ya no hay justo, que los fundamentos han sido destruidos, la impiedad parece cubrir la tierra, bueno, recuerda que el Espíritu Santo mora en su iglesia para que nos anime, nos conforte, nos siga alentando, nos siga dando consuelo hasta el día final y nos permita resistir, nos permita seguir adelante. Como iglesia debemos entender que no estamos solos, que todo el poder que la iglesia recibe, la autoridad que recibe viene del Espíritu Santo. Cuando adoramos juntos a Dios en todo lo que hacemos en el culto, cuando cantamos alabanzas a Dios, el Espíritu está obrando en nosotros, está transformando nuestros corazones. Cuando escuchamos la palabra, ahora el Espíritu está trabajando en medio de su iglesia, está obrando, transformándonos, poniendo pensamientos santos, pensamientos correctos en nuestro corazón, obrando y llevando la palabra a nuestra vida. Cuando oramos, el Espíritu Santo es el que toma las oraciones y las lleva como incienso delante de Dios. Esa es la obra del Santo Espíritu. ¿Se da cuenta que no tiene que ver con balbuceos locos, con saltos, gritos, sino es una obra más poderosa que eso? Más poderosa que eso. La obra del Santo Espíritu de Dios. Cuando los incrédulos se arrepienten, cuando las personas vienen a Cristo en arrepentimiento y fe, ¿quién está obrando en sus vidas? El Espíritu Santo. ¿Quién nos hace estar unidos para seguir la verdad en amor? El Espíritu Santo. La unidad del Espíritu es la que preserva la iglesia. Y así puede seguir la verdad en amor. Y nos permite edificarnos unos a otros. Hermanos, el Espíritu Santo es el motor y la vida de la iglesia. Sin el Espíritu Santo la iglesia no puede funcionar. Sin el Espíritu Santo la iglesia no puede predicar. Predicamos en el poder del Espíritu Santo. No hay iglesia posible sin la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la presencia de Dios en nosotros. Dios habitando en nosotros. Verso 17. Dice el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Qué triste es eso, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí el mundo que no le ve se refiere a aquellos que no han creído en Cristo, aquellos que no se han arrepentido de sus pecados y mirado al Salvador. El mundo, dice, no le ve, no puede percibir la obra del Espíritu Santo, no le conoce, no han buscado a Dios. Y sabemos que no hay punto medio, no hay cristianos a medias, o somos o no somos, somos discípulos o no lo somos, estamos muertos en delitos y pecados o estamos vivos para Dios, o amamos a Cristo o le aborrecemos, estamos bajo maldición o bajo bendición, no hay un punto medio.
No hay un punto medio. Y los discípulos, los verdaderos discípulos del Señor que están escuchando estas palabras de Cristo, serían capaces de reconocer al Espíritu cuando viniera, porque iba a morar en ellos, porque iba a habitar en ellos. Iban a poder percibir el poder. Y nosotros sabemos, ¿cierto?, lo que ocurrió en el día de Pentecostés. Los apóstoles estaban esperando la promesa del Señor, estaban orando, y de pronto vino el Espíritu Santo sobre ellos en esa fiesta judía. Y los invistió de poder de lo alto para ellos predicar la palabra, con tanto poder que aquel día se convirtieron 3,000 personas. 3,000 personas fueron añadidas a la iglesia con el poder del Espíritu Santo. Y eso fue algo único. Pentecostés fue algo único que no se repetirá, porque el Espíritu Santo vino en ese momento para quedarse con la iglesia. Él no va y viene, no inviste de poder como lo hacía en el Antiguo Testamento, sino que Él ahora camina con nosotros y está en nosotros. Está en nosotros. Y Él aplica las promesas del nuevo pacto en nuestros corazones. La salvación, un corazón nuevo nos da el Espíritu Santo, donde cambia el corazón de piedra que teníamos por un corazón de carne. Hermanos, podemos dimensionar un poco esto, pensar un poco en esto. Dios mismo habita en medio de su pueblo. Dios mismo, a través de su Santo Espíritu. Esto significa que si tú has creído en Cristo, Dios mora en ti. Dios mora en ti. Dentro tuyo. ¿Cómo? Bueno, Dios opera en medio de ti, te santifica. Hay una obra interna que está haciendo el Espíritu Santo en ti. Eres su templo, eres su morada. Eso es lo que dice la Escritura, nos enseña. Y es maravilloso pensar que junto con preparar las moradas celestiales, el Señor también prepara una morada para nosotros aquí en la tierra. Está preparando moradas celestiales, pero también hace morada en nosotros. Cuando viene el Espíritu Santo, Él habita en nosotros. Entonces, una vez que ya estamos en Cristo, nunca dejamos de estar en la presencia de Dios, porque Él ha hecho una habitación en nosotros. Hermanos, siempre estamos delante de la presencia de Dios. Siempre. Y eso recuérdalo cuando estés fallando, pecando, sintiendo malos deseos, malos pensamientos en tu corazón. Recuerda que Dios mora en ti y que Él lo ve todo. Y que Él está ahí para santificarte, para ayudarte en medio de la lucha, en medio de la tentación, en medio de los problemas, en medio de las dificultades. ¿No dice la Escritura en el libro de Corintios que no sabéis vosotros que sois templo del Espíritu Santo o del Espíritu de Dios, o templo de Dios y el Espíritu Santo mora en vosotros? Eso dice Pablo en Corintios. Meditemos en este privilegio que es único en los hijos de Dios. Él ha querido manifestar su presencia al mundo a través de nosotros. El mundo no le ve porque no le conoce, pero Él ha manifestado su presencia a través de su iglesia para que el mundo le conozca. Es por eso que debemos ser luz al mundo. Es por eso que debemos comunicar el mensaje de salvación. Por eso que debemos comunicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque somos morada de Dios aquí en la tierra. Aquí es donde se manifiesta la presencia de Dios en su iglesia. ¿Por qué podemos ser luz al mundo? Porque reflejamos la luz de Dios, de Cristo. ¿Cómo es llamada la iglesia? Casa de Dios. ¿Por qué es llamada casa de Dios? Hermanos, porque el Señor mora en medio de su iglesia. El Señor mora en medio de su pueblo. ¿Por qué la Biblia, cuando habla de la disciplina que la iglesia ejerce, dice el tal sea entregado a Satanás para que aprenda a no blasfemar? Porque es sacado de la presencia de Dios y entregado al mundo. De la protección divina, de donde mora Dios. Este es el ámbito de la gracia, donde Dios derrama sus bendiciones. Por eso dice la Escritura, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y al final dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es aquí donde se manifiesta la presencia de Dios en medio de su pueblo. Es por eso que es un privilegio tremendo, hermanos, estar en la comunión de los santos. Y la comunión de los santos es la misma comunión del Espíritu. Porque los santos perseveran en la comunión del Espíritu. Debemos meditar mucho más en esto. Mucho más en esto. Y entender lo que significa que el Espíritu Santo more con nosotros.
Y tú quizás digas, pero ¿cómo es posible que Dios habite en mí si yo soy pecador? ¿Cómo es posible que Dios habite en mí si diariamente caigo, diariamente hago pecado? Tienes que recordar esto, que Dios le dijo, o sea, Pablo le dijo, o el Señor a través de Pablo, a los corintios, que el Espíritu Santo habitaba en ellos. A los corintios que estaban en división, a los corintios que estaban en pecado. ¿Pero para qué? No para justificar su pecado, sino para que ellos se apartaran del pecado, supieran que el Espíritu mora en ellos, por lo tanto ellos podían vencer el pecado, podían vencer las divisiones que estaban sufriendo. Hermanos, por eso tenemos poder sobre el pecado. No porque nosotros seamos más fuertes, sino porque el Espíritu nos ayuda, porque el Espíritu está dentro de nosotros. Y el Espíritu nos da de su gracia. Y podemos vivir a la altura de lo que somos, hijos de Dios. Por eso que debemos vivir vidas dignas del Evangelio. Es por eso que podemos ser santos, porque Él es santo. Porque el Espíritu nos capacita para ello. El Espíritu nos da la gracia, la fuerza para vivir para Dios. El Espíritu es el que usa su palabra para transformarnos. El Espíritu es el que usa la palabra de Dios para salvar a los pecadores con el Evangelio. Es por eso que debemos testificar el Evangelio creyendo que en ese Evangelio hay poder de Dios, poder del Espíritu Santo que está con su iglesia y que puede obrar en los corazones de aquellos que no conocen a Cristo. Por eso Pablo dice que no se avergonzaba del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios, porque el Espíritu Santo lo acompaña. Entonces, hermanos, creamos en ese poder de Dios. Versículos 25 y 26 del texto. Dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Los discípulos, cuando estaban escuchando estas enseñanzas, no podían comprender todo lo que Jesús les decía todavía. De hecho, si leemos los evangelios, nos damos cuenta que ellos después, cuando Jesús resucita, es que pueden comprender más acerca de lo que Jesús les había dicho. Y es porque en ese momento viene el Espíritu Santo, les es dado el Espíritu Santo, pero le estaba velado para ellos comprender, no podían comprenderlo. Pero el Padre estaba por enviarles en el nombre de Cristo el Espíritu Santo para que les enseñara todas las cosas y les recordara toda la verdad. Hermanos, esa es la gran obra que hace también el Espíritu Santo en nosotros, recordarnos todas las cosas, enseñarnos todas las verdades de Dios. Cuando tú estás en lucha, en tentación, estás en dificultades, incluso en problemas, y vienen las promesas de Dios a tu mente, vienen esas palabras de aliento a tu corazón, no es tú mismo que te estás hablando ahí, es el Espíritu Santo que te está recordando esas cosas para que tú te fortalezcas en Él, para que tú confíes más en el Señor, para que tú tengas fe en Él y creas a Dios. No es una voz interna, no es tú mismo hablándote, es la voz del Espíritu Santo que habla a los creyentes, que les recuerda todas las cosas y que los guía a toda verdad. Cuando tú aprendes verdades de la palabra y dices, wow, qué maravilloso es esto, no lo había visto en la Escritura. Bueno, es el Espíritu Santo mostrándote, iluminándote, ayudándote a entender las verdades de Dios. Cuando te das cuenta que estabas en un error, pero viste en la Escritura cuál era el camino correcto, entonces era el Espíritu Santo guiándote a la verdad. Es lo que Él hace. Y el Padre estaba por enviarles al Espíritu Santo. Los discípulos no entendían, hermanos. Judas era un traidor, le había dejado ya a Jesús. Pedro no entendía nada, solamente él, por motivaciones propias, respondía y dice, Señor, yo voy a la muerte contigo. El Señor le dice, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Vemos que él no entendía. Tomás no sabía cuál era el camino, todos querían preguntar de qué camino estaba hablando Jesús. Y Tomás le dice, Señor, la verdad es que no sabemos el camino. No entendían porque estaban velados, porque solo el Espíritu Santo puede darte esa claridad. Y cuando Jesús resucita, les quita la venda de sus ojos para que ellos puedan ver y les da el Espíritu Santo. Por eso dice la Escritura que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Solamente
alguien que tiene el Espíritu de Dios puede entender las cosas de Dios. Todos estos 3 años de ministerio que tuvo el Señor Jesucristo con sus discípulos no fueron en vano. El Espíritu Santo, cuando vino, les recordó todo lo que Jesús les había enseñado. Y por eso que vemos a los apóstoles después predicando con tanto poder, estando dispuestos a dar su vida por Cristo. Entonces todo eso se lo recordó el Espíritu Santo. A tal punto operó el Espíritu Santo en ellos, que después vemos que los inspiró. Fue el Espíritu Santo quien inspiró las Escrituras. Inspiró a estos hombres para que escribieran la Biblia sin error, sin falla. Estos hombres fueron guiados por Dios el Espíritu Santo para tener las Escrituras. Y hoy, hermanos, tenemos el privilegio de tener la palabra de Dios en nuestras manos, leerla libremente hoy por la obra del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo fue el que levantó a Cristo de entre los muertos. Cristo fue levantado como hombre por el poder del Espíritu Santo, por la obra preciosa del Santo Espíritu de Dios. Entonces toda esta promesa se cumple con los 12, con sus discípulos. El Espíritu le haría entender todas las cosas. Como Jesús lo dijo, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que os he dicho. Y les inspiró para escribir la verdad, para escribir la palabra de Dios. Por eso es llamado también el Espíritu de verdad. Y ese es el oficio del Espíritu Santo, aplicar la verdad, la palabra de Dios en los corazones, guiarlos, santificarlos. Entonces la única forma en que nosotros podemos entender su palabra, la palabra de Dios, es a través de la obra del Espíritu Santo que inspiró la palabra. Por eso todo aquel que no tiene al Espíritu Santo, que no ha creído en Cristo, no puede entender la palabra de Dios. Necesita la obra del Espíritu Santo. Por eso que si tú no has creído, no has entendido, bueno, es el día para que tú creas en Jesucristo. Y el Espíritu Santo venga a hacer comunión contigo, venga a morar en ti. Venga a hacer una obra poderosa en tu vida y que puedas entender las cosas espirituales. Por eso, hermanos, por eso Jesús dice, y uno entiende las palabras de Jesús, por eso convenía que Jesús pasase de este mundo al Padre. Era el propósito de Dios, que Él se fuera al Padre. ¿Por qué? Porque Él nos enviaría su presencia y la presencia del Padre a través del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no habría iglesia. Sin el Espíritu Santo no habría poder de Dios para nosotros. Y ya no iba a estar junto a nosotros. Jesús estuvo junto a sus discípulos. Ya Jesús no iba a estar junto a nosotros, sino que iba a morar en nosotros. O sea, directamente en nuestro interior, directamente transformándonos. Jesús antes les hablaba las palabras a sus discípulos, pero ahora Él no iba a estar transformando internamente, haciendo templo de nosotros, templo en nosotros, dándonos ojos para ver, oídos para oír, dándonos un corazón nuevo para que podamos entender, haciéndonos un nuevo hombre, semejante a la imagen de Él. Por eso ahora podemos tener la mente de Cristo, como dice la Biblia en Corintios. Ustedes tienen, dijo Pablo, la mente de Cristo. Y dice, los corintios, que estaban divididos, que pecaban, bueno, porque tenían al Espíritu Santo, ahora podían pensar de acuerdo a los pensamientos de Cristo, hablar de acuerdo a las palabras de Cristo, sentir conforme a sus afectos. Por eso dice la Biblia, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Podemos tener el sentir de Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Mora en nosotros. Podemos vivir de acuerdo a sus obras, caminar de acuerdo a sus pisadas, andar como Él anduvo, porque Él mora en nosotros y Él nos transforma. Hermanos, tenemos al Espíritu de Cristo que levantó al mismo Cristo de los muertos. Dice Romanos, acompáñame a Romanos 8:11. Romanos capítulo 8, verso 11. Dice Romanos capítulo 8, verso 11,
Y si el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y con esto quiero llegar a una conclusión. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, si el Espíritu Santo está con su iglesia, hermanos, ¿qué excusa tenemos para no consagrarnos al Señor? ¿Qué excusa tenemos para no consagrarnos al Señor? ¿Qué puede justificar el pecado en nuestra vida? Si el mismo Dios es nuestro ayudador, si el mismo Dios mora en nosotros, mora en nuestro corazón. Si realmente el Espíritu mora en nosotros, entonces no hay razón para vivir en el pecado, no hay razón para no tener nuestras vidas consagradas a Él. ¿Por qué vivir en la inmundicia si Dios nos ha dado su Espíritu? Si mora en nosotros, ¿cómo seguir viviendo de la misma forma que vivíamos antes en tinieblas? Sin luz, si hemos recibido el Espíritu derramado por amor de Dios en nuestros corazones, ¿cómo podemos seguir viviendo en apatía espiritual, desanimados constantemente, en indiferencia hacia nuestros hermanos? Si creemos que el Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos mora en nosotros, ¿cómo podemos seguir viviendo como los que están en tinieblas? Seguir viviendo vidas ajenas a la vida de Dios. Es por eso que si tú eres un creyente verdadero y el Espíritu Santo mora en ti, cada día de tu vida debes pedir que Dios te llene más y más de ese Santo Espíritu. Que el Santo Espíritu inunde tu ser, llene tu ser por completo. Que esa agua viva corra dentro de ti. Jesús dijo que de esta forma que en su interior, por la obra del Espíritu, correrán ríos de agua viva. ¿Puedes tú decir, yo disfruto la plenitud de Dios? En mi interior corren esos ríos de agua viva por la llenura del Espíritu Santo que está en abundancia en mí. ¿Puedes decir eso, hermano mío? Y si no puedes decirlo, ¿qué lo justifica? ¿Por qué no ha sido así? ¿Por qué no eres lleno del Espíritu Santo? Ser lleno del Espíritu Santo no es revolcarse en el piso, no es dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es vivir una vida santa, una vida entregada, consagrada. Eso es ser lleno del Espíritu Santo, una vida apartada del pecado. Que nuestros sentimientos, emociones, voluntad, obras estén llenas de Dios. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo, hermanos, es tener la mente de Cristo. Pensar y andar como Cristo pensó y anduvo. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Conoces a este Espíritu Santo de Dios? ¿Has sido transformado por su obra? De tal manera que tú puedes decir como este hombre de Juan, capítulo 9, cuando dice, lo único que sé, este hombre ciego, lo único que sé es que yo antes era ciego y ahora veo. Yo sé que el Espíritu Santo me ha transformado. Yo antes era distinto. Yo antes vivía una vida perdida. Yo antes vivía apartado de Dios. Pero ahora lo único que sé es que yo ahora veo la luz del Evangelio. ¿Sabe por qué dijo eso el ciego? Por la obra del Espíritu. Por eso un ciego espiritual puede decir, yo ahora veo. Porque el Espíritu Santo ha obrado en sus corazones. ¿Has recibido esa transformación que hace el Espíritu en tu corazón? De tal manera que ahora has cambiado, has sido transformado. Ahora amas a Dios. Antes no amabas a Dios, no querías a Dios, pero ahora lo amas. Ahora aborreces lo que Dios aborrece, el pecado. ¿Qué domina en ti, hermano amigo, la luz o dominan las tinieblas en tu corazón? ¿Qué es lo que nace de tu corazón? ¿Pecado, tinieblas o la luz de Cristo, la luz del Evangelio? ¿La vida o la muerte, la verdad o la mentira? ¿Qué es lo que reina realmente en tu corazón? ¿A quién acudes para encontrar fortaleza en medio de tus debilidades? En medio de tus tristezas, ¿a quién acudes para encontrar consuelo en este mundo perverso? ¿O a Dios? Cuando estás exhausto de tu propio pecado, de tu propia maldad, ¿a quién acudes?
La Biblia dice en este texto que leímos que el Señor, el Padre mismo y Cristo nos ha dado un ayudador. Alguien que está con nosotros y está en nosotros, que nos consuela, que nos fortalece. Hermanos, sería un insulto a Dios buscar ayuda en otro lugar que no sea el Espíritu Santo. Que no sea en ese ayudador que Dios nos ha dado, que está en nosotros mismos. ¿Cómo no buscar consuelo en aquel que nos da consuelo? Sería poner un parche simplemente en una herida que está infectada. Necesitas acudir al Espíritu Santo, a aquel que nos ha dado vida. Si disfrutas de una vida espiritual, si disfrutas de gozo en tu corazón, si tú dices yo estoy en paz con Dios y vivo mi vida en paz, es por la obra del Espíritu Santo. No hay otra razón. Entonces, ¿a dónde acudes para encontrar la fuerza cada día? Dice la Escritura que separados de Él, nada podemos hacer. Separados de Él, nada podemos hacer. ¿Por qué, hermanos, hay tantas personas que dicen ser cristianos, pero parecen no tener vida? Parecen no estar con gozo en sus corazones. A los que hay que arrastrarlos como saco de cemento para que se muevan, para que sirvan. Que en su interior parece haber un silencio y no alabanzas a Dios. No gozo en su corazón. Parece que en su interior hubiera oscuridad o el frío de una caverna y no el gozo y la luz de Cristo, donde supuestamente debiera brillar Cristo, donde debiera abundar la palabra de Dios, donde debiera abundar la presencia de Dios. ¿Sabe cuál es la respuesta más obvia? Es que no tienen al Espíritu Santo. Creen tenerlo, pero no lo tienen. Están muertos. No tienen al Espíritu. Se están engañando a sí mismos, llamándose cristianos, pero no reaccionan a la palabra de Dios. No escuchan las exhortaciones, no escuchan los consejos, no elevan alabanzas a Dios, no elevan oraciones diarias. Y cuando hablan de Dios recitan palabras muertas. No hay vida en ellos. Esa es una razón. O la segunda razón puede ser que hayas apagado totalmente al Espíritu de Dios. Que siendo un cristiano hayas apagado al Espíritu de Dios. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses, capítulo 5. No es 1 Tesalonicenses. Pero el texto que dice, no os apaguéis al Espíritu. ¿Recuerdan ese texto? 5:19, gracias, hermanos. ¿Qué dije yo? 5:19, está bien. 5:19, estaba buscando otro texto, parece. Dice, no apaguéis al Espíritu. Verso 18, para tener contexto. Verso 16, mire, dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Evidencias de un creyente, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué nos lleva a nosotros a estar siempre gozosos? ¿Qué nos lleva a nosotros a orar sin cesar? ¿Qué nos lleva a nosotros a dar gracias en todos? La obra del Espíritu. Por eso dice el verso 19, no apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu, que te lleva a tener una comunión íntima con el Señor. O sea, si tienes el Espíritu apagado es porque tu corazón está endurecido por el pecado. Te has permitido como creyente vivir en desobediencia, vivir alejado de Dios, de tal manera que apagaste completamente al Espíritu de Dios. Es como que estás languideciendo, estás con vida, pero estás a punto de morir, porque el Espíritu está apagado. ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, despertar, hermanos. Despiértate de tú que duermes, dice la Escritura, y te alumbrará Cristo. Necesitas el poder del Espíritu de Dios. No podemos vivir sin Él. No podemos vivir sin la llenura del Espíritu Santo, sin la guía constante del Espíritu Santo de Dios. Lo necesitamos. Es el aliento espiritual de nuestra vida. Si estás en medio de la iglesia, pero sin el Espíritu Santo, sin la llenura,
Te vas a sentir como un extranjero espiritual. Estoy en un lugar donde está el Espíritu, pero yo no lo siento. Yo no lo tengo, está apagado en mí. No vas a hablar el idioma de Dios. Un extranjero, ¿cierto?, no escucha el himno nacional de Chile por primera vez y no lo entona, no lo siente. Pero un chileno, ¿cierto?, lo siente, se pone la mano en el corazón y canta con gozo el himno nacional. Así pasa cuando no estamos llenos del Espíritu. No sentimos la obra porque está apagado en nosotros. Entonces debemos postrarnos delante del Señor y pedirle que Él nos llene y que, como dijo David en su oración después de haber pecado, y no alejes de mí tu Santo Espíritu. No alejes de mí tu Santo Espíritu. Él mora en nosotros. Mora en nosotros y debemos pedir a Dios que nos llene de Él. Y si no has recibido al Espíritu Santo, entonces no eres un creyente. Y lo que necesitas es ser un creyente, creer en Jesucristo. Creer en Cristo como tu Salvador. La Biblia dice que hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que debes creer en Jesús. Y el Espíritu Santo va a ser morada en tu corazón. ¿Cómo? Bueno, ven a Cristo y entrégate delante de sus pies. Entrégate delante de Él. Clama de lo más profundo de tu corazón en arrepentimiento y fe. Pídele al Señor que ese Espíritu que da vida mora en ti también y te dé vida espiritual. Y puedas ser lleno de Dios. Ser lleno de Dios. Y si has creído, si tú eres un creyente, bueno, alégrate y celebra porque tienes un ayudador, hermano mío. Un ayudador que te consuela, un ayudador que está contigo, que te alienta, que te fortalece y te provee todo lo que necesitas para vivir. Vive delante de Él. Entiende que el Espíritu Santo está en ti. Vive como un creyente. Vive apartado del pecado. Vive lejos del pecado. Porque Dios está en ti. En ti. Va a estar siempre contigo. En todo este caminar. A veces se nos torna difícil y decimos, oye, qué difícil. ¿Por qué vienen pruebas, dificultades en la vida cristiana? Bueno, vienen, es verdad. Pero el Espíritu Santo nos está acompañando. Nos está dando fuerzas. Nos está guiando para seguir adelante. Tú puedes decir confiadamente, como dijo el apóstol Pablo, Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo vive en nosotros. Camina esta vida cristiana entendiendo eso, hermano mío, que el Espíritu Santo mora en ti y es tu consolador, es tu ayudador, es el que está contigo. Es el que te guía, que te enseña. Y que cada oración que tú haces a Dios, Él las toma y las lleva delante de su presencia. Es tan hermosa la labor del Espíritu Santo, que ha sido también tan distorsionada hoy día, hermanos, con muchas iglesias evangélicas pensando que la obra del Espíritu Santo es otra cosa y no la enseñanza interna, la obra interna y la guía interna y la ayuda interna, la fortaleza interna que recibimos de parte de Él. Dios mora en nosotros. Entonces vivamos de esa forma, entendiendo que Dios ha hecho morada en cada uno de nosotros. El Consolador está en ti, hermano mío. Sigue adelante, levántate en el nombre de Cristo y vive en dependencia del Espíritu Santo, en la llenura del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, dice la Biblia en Efesios. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo controle tu ser. Que lo único que controle tu sentido y tu ser sea el Espíritu de Dios. De tal forma que cuando tú pienses lleno del Espíritu Santo. Cuando tomes decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando florezcan tus emociones, que sean gobernadas por el Espíritu Santo. Que todo en ti sea gobernado por Dios. Para eso está el Espíritu Santo. Que en medio del dolor y la aflicción recuerden las promesas de Dios y que el Espíritu Santo está en ti para fortalecerte. Y que la Escritura dice, fortalezcase en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios mora en nosotros. Señor, nos ayuda a vivir de esa forma, hermanos. Oremos. Bendito Dios, le agradecemos, Padre, por su amor y bondad. Gracias, Señor, por este tiempo de poder Señor, escuchar su palabra y saber que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu de gloria, el Espíritu eterno,
Mora en nosotros. Gracias, Señor, porque has hecho morada en nosotros. Y Padre, podemos vivir delante de tu presencia y saber que tenemos victoria sobre el pecado, que ya el pecado no tiene dominio sobre nosotros porque Cristo venció en la cruz y nos ha dado de su Espíritu para que sea nuestro ayudador, nuestro consolador. Gracias, Señor. Bendice tu iglesia y llénanos de tu Santo Espíritu. Llénanos de poder para proclamar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, para poder, Señor, ser un reflejo de la luz de Cristo al mundo. Perdónanos, porque muchas veces hemos apagado al Espíritu. Ayúdanos, Señor, a avivarlo en nuestro corazón. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.